Bien, vamos a continuar con la exposición de esta primera carta a los Corintios, en la que Pablo ha ido señalando ya varias cosas que son bastante importantes. Ha señalado como uno de los problemas de las iglesias de Corintios es el hecho de que están divididos. Ha señalado cómo, lamentablemente, hay corintios que, aparte de estar divididos, piensan que efectivamente el intelecto griego, la sabiduría de los gentiles es algo muy importante, cuando en realidad lo que es auténticamente importante es Cristo como nuestra sabiduría. Ha señalado cómo el tema de predicación que él tiene es precisamente a Cristo, pero a Cristo crucificado, no solo como sacrificio expiatorio, sino como modelo de vida. Y ahora va a llegar a un tema que es bastante espinoso, pero que Pablo necesita dejarlo asentado antes de entrar en los problemas concretos de la congregación de Corinto, que dejaba muchísimo que desear. Dones tenían de todo, parece ser, por lo que dice Pablo, que todo y en abundancia, pero luego, como ya vimos la semana pasada, era una congregación tremendamente carnal. Pablo la asemeja a un bebé al que le tienes que dar leche, porque evidentemente no le vas a dar una chuleta porque el niño se te muere. Aquí os he tenido que alimentar con leche porque es que de verdad que no dais para más, sois bebés en la fe. Por mucho don que haya, etcétera. A partir de la semana que viene vamos a ir viendo cómo efectivamente aquí hay problemas que indican hasta qué punto sois bebés en la fe. Pero antes de entrar en eso, Pablo va a recordar algo tan absolutamente sencillo como el hecho de que hay falsos apóstoles, gente que se presenta como apóstol y no es un apóstol. Es un tema que él va a repetir en las dos cartas a los Corintios, y además va a dar las señas de cómo son los verdaderos apóstoles. Lo que convierte este capítulo en estos momentos que estamos viviendo en auténticamente una bomba de relojería, cuando cualquier necio se convierte en apóstol porque él decide que es apóstol. Y se acabó y no hay más discusión. Si encima además tiene éxito, a ver quién se le ocurre discutirlo. Bueno, Pablo se llevaría las manos a la cabeza. Pablo empieza afirmando algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora y con lo que vamos a ver en las próximas semanas. Y es que esto no es una cuestión de discusión teológica, que nos sentamos a tomar un café y de paso hablamos del milenio, por ejemplo. Aquí estamos hablando de cuestiones que son muy importantes para cada iglesia local. Como dice en el capítulo 3 y versículos 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de una iglesia van más allá de lo que es tener una corporación para ganar dinero, por ejemplo. Por supuesto que hay iglesias que no pasan de ser una corporación para ganar dinero, eso sí, con una pintura religiosa encima. Pero no es eso lo que tiene que ser. Y por supuesto hay gente que va a la iglesia como un católico va a misa. Es decir, llega el domingo a las 12, voy a misa, aguanto los 20 minutos que dura la misa, que ya es demasiado, me voy y no conozco absolutamente a nadie, salvo quizá una viejecita que siempre se sienta en esa esquina al lado de la imagen de San Roque. Pero no conozco a nadie y además tampoco tengo interés por conocerlos. Pablo dice, no, vosotros en conjunto sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, y esto es muy serio. Esto no solamente es la gestión de una iglesia local, a ver cómo se la dejo a mis hijos, igual que si fuera una fábrica de bicicletas para que ellos ganen todavía más dinero que yo. Eso es algo absolutamente blasfemo, aunque haya gente que no se percata de ello. Esto no es un sitio donde nos reunimos, pasamos un rato, nos conocemos algo más que si fuéramos a una parroquia católica, pero no es mucho más. No, Pablo es muy claro. Vosotros en conjunto sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si desarrolláis una conducta o un comportamiento que destruye eso, lo único que podéis esperar es el castigo de Dios, porque el templo de Dios sois vosotros. Aquí no dice que el templo de Dios es algo que en algún momento se va a volver a reconstruir en Jerusalén. Eso es escatología ficción, eso es una novela y no tiene punto de contacto con la Biblia. El templo de Dios somos nosotros. Y si alguien destruye ese templo donde mora el Espíritu Santo, que se atenga a las consecuencias. Ahora, aquí Pablo todavía va más allá, en el sentido de cómo hay que comportarse dentro de ese templo de Dios, que es su iglesia. Dice en el versículo 18 hasta el 23, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, una cita del libro de Job, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, una cita del libro de los Salmos, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vamos a ver, queridos hermanos, a lo mejor a alguno le divierte convertirse en partidario de Apolos, de Pedro o de mí mismo, que me da escalofríos cada vez que lo oigo. Y a lo mejor alguno hasta piensa que esto es una muestra de sabiduría, y ciertamente sí sería la sabiduría del mundo, que continuamente se divide. No hay nada más que ver a los políticos. Podrían ponerse de acuerdo para solucionar algo, pero en realidad su gran negocio es contender, enfrentarse y tirarse los trastos a la cabeza los unos de los otros. Esa es la sabiduría del mundo. No estar de alguna manera unidos para solucionar problemas reales, sino ver cómo conseguimos dominar a los demás sobre la base de enfrentar a los unos con los otros. Si Héctor destaca un poco en la congregación, a mí me interesa que Héctor quede mal. Voy a ver si le encargo algo para que quede mal. Como todas las cosas que se le encargan las hace bien, seguro que se me ocurre alguna para que sea así. Y no me va a plantear problemas. Y otro podría pensar lo mismo de mí, etcétera, porque yo soy de Apolos, o soy de Cefas, o soy de Pablo. Y Pablo dice, esa sabiduría humana es una absoluta insensatez. Y es una absoluta insensatez porque parte de la base de enfrentar a unos con otros, cuando en realidad todos somos el mismo templo de Dios y no deberíamos destruirlo, sino mantenerlo conjunto. Hay muchas veces en que de pronto en una congregación se produce el enfrentamiento entre este y este. Y hay gente que lo plantea como o este o este. Y yo en esos casos siempre digo, no es este o este, es este y este. Y la Iglesia tiene que aprender a vivir así. No se construye sobre la base del enfrentamiento, no se construye sobre la base de la contienda, se construye sobre la base de sumar. Y por supuesto, a veces para sumar, pues tiene uno que ceder algo, o otro que ceder otra cosa, o aceptar que cosas secundarias son secundarias, pero la Iglesia no es este o este jamás, no es Pedro o Pablo o Apolos. No, es Pedro y Pablo y Apolos, porque en última instancia quien importa es Cristo, y Cristo que es de Dios. Y lo que dice Pablo además es tremendo, pero ¿cómo podéis ser tan bobos, cómo podéis ser tan necios? Si os quedarais solo conmigo, que soy Pablo, o solo con Apolos, o solo con Pedro, os quedaríais con una parte. ¿Y cómo podéis aspirar a solo una parte cuando todo es vuestro porque es de Dios? Versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Una de las tremendas cosas de ser cristiano
es la convicción de que todo es nuestro porque Cristo nos lo ha dado. Y una de las tremendas desgracias es cuando de pronto, en vez de darse cuenta de que con Cristo está todo, incluida la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, sin embargo, los miembros de una congregación o de una denominación o de la Iglesia en general se dividen porque unos son de Apolos y otros de Pablo y otros de Cefas. Y esto Pablo lo quiere dejar muy claro antes de entrar en otras cuestiones que son muy serias, como la mala vida que llevaban los corintios, que estaban convencidos de que eran el top y eran el down. Y esto es bastante claro. Y antes de entrar en definir lo que son los apóstoles, realmente Pablo va a hacer unas afirmaciones que hay que entenderlas porque se pueden muy mal entender. Que Pablo hable de los apóstoles al llegar a este punto de la Primera de Corintios, seguramente es una de las enseñanzas más prácticas que puede haber hoy en día. Hace 70 años no, hoy en día sí. Porque en las últimas décadas los apóstoles han aparecido como las setas. Es como meterse en un bosque ruso después de llover y hay setas al lado de cada árbol. Bueno, pues con los apóstoles ha pasado igual y ha sido de unas décadas para acá. O sea, no piensen ustedes que eso del ministerio apostólico viene desde el siglo I, pero no es cierto. Cuando yo me convertí no había nadie diciendo que fuera un apóstol, ni siquiera en las iglesias pentecostales. Semejante disparate no se le había pasado a nadie por la cabeza. Ahora es apóstol o apóstola cualquiera. Entre otras cosas porque se designan a sí mismos. Y claro, si yo me levanto por la mañana y decido que voy a ser apóstol, pues es posible que salga bien. Pero a mí me recuerda un viejo chiste de un humorista español que se llamaba Eugenio y que contaba la historia de un jovencito que tenía que ir a hacer el servicio militar. Y se marchaba a hacer el servicio militar y al cabo de un mes regresaba a casa a ver a la familia. Y cuando su madre abría la puerta, le veía vestido de general. Decía, pero hijo, llevas un mes en el ejército y ya te han hecho general. Y el otro decía, sí hombre, si me pongo a esperar a que me hagan, de manera que él mismo se había comprado el uniforme y iba de general. Bueno, pues hoy en día vivimos una plaga de apóstoles que uno de pronto les preguntaría, pero ¿y apóstol de qué? Y es como para decir, hombre, estoy yo esperando a que me nombren, ya me nombro yo. Yo recuerdo haber llegado a ciudades del sur de Estados Unidos, donde cuando me había marchado apenas un año antes, los pastores eran pastores. Y cuando volví un año después, buena parte de esos pastores se habían autonombrado apóstoles, pero de la manera más alegre del mundo, lo cual es problemático, porque para ser apóstol, y esto lo dice muy bien el libro de los Hechos, y lo vimos en su día, hay que ver a Cristo resucitado. No digo que alguno no haya soñado con Cristo, seguramente con Cristo todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos podido soñar, no. Se le ha aparecido Cristo resucitado. No conozco ni una sola persona de las que profesan ser apóstoles que pueda decir efectivamente, y un día estaba tranquilamente orando y en ese momento se apareció Cristo resucitado y me dijo que tenía una misión apostólica, ni uno. Ahora, yo creo que hay gente entre ese grupo, aunque cueste creerlo, que realmente son siervos de Dios. Están confundidos con la idea de lo que es apóstol, se han creído que el apóstol es alguien que a lo mejor ha fundado 2 o 3 iglesias y han dicho, pues yo soy apóstol. Están equivocados nada más. Hay otros que son gente con pretensiones. Aquí de pronto todo el mundo se convierte en apóstol y entonces mi iglesia ya es de segunda categoría, pues yo no soy apóstol, pues yo soy apóstol. Y además yo tengo tanto de apóstol como ese. Y seguramente tiene razón, los dos tienen lo mismo, 0. Y por supuesto, hay gente que efectivamente pretende ser apóstol y en realidad son falsos apóstoles y punto, como en la época de Pablo. Y Pablo entra en esta cuestión y es tremendo cómo entra. Es algo tremendo. Capítulo 4, después de decir en el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A continuación, Pablo da 4 notas de lo que piensa él de la opinión de la gente.
y esto, dicho desde ciertos cultos, hoy en día provocaría escalofríos. Primera, me importa un pimiento lo que piensen los demás, lo cual puede sonar espantoso y terrible, pero realmente es lo que dice Pablo, versículos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a ver, yo os quiero mucho, corintios. He sufrido mucho por vosotros. Me estoy tomando la molestia de escribir una carta bastante larga. Pero la opinión que podáis tener la tengo muy poco. Sois gente muy carnal. Hay que alimentaros con leche, y vamos, leche además cocida, no sea que quede algún tipo de microbio y os destroce el organismo espiritual. Y yo, sinceramente, tengo en muy poco lo que podáis pensar. Y tengo en muy poco lo que pueda pensar un tribunal humano. Ni siquiera yo me fío mucho del juicio que pueda tener de mí mismo. Al final, quien va a establecer todo va a ser el Señor. Primera cuestión. Muchas veces vivimos espantosamente pendientes del juicio de los demás. ¿Qué pensará la hermana tal? ¿Qué dirá el hermano cuál? ¿La familia cuál? Pues mira, es secundario. Es decir, no queremos escandalizar a nadie, no queremos hacer tropezar a nadie, no queremos que un mal ejemplo dañe a nadie espiritualmente. Pero la opinión de los demás tiene muy poca importancia. La de un tribunal humano, teniendo en cuenta cómo funcionan los tribunales en todos los países del mundo, no mucha más. Y mi opinión tampoco es muy importante, porque cuando yo me juzgo a mí mismo, seguramente ya tengo prejuicios que me llevan a considerarme algo mejor de lo que soy y algo menos malo de lo que soy también. El juicio real lo va a traer el Señor. De manera que no nos preocupemos mucho por la opinión que tiene la gente y todo ese tipo de cosas. Hay gente que de pronto sale una opinión negativa sobre ellos en YouTube y empiezan a colgar vídeos para mostrarnos lo embusteros que son los que hablan mal de él y por el contrario lo bueno que es él. Mira, la inmensa mayoría de los casos no merece la pena. El Señor es el que realmente sabe lo que somos y eso es lo importante. Segundo, no juzguemos las cosas antes de tiempo. Versículos 4 y 5. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En esta vida tenemos que movernos emitiendo juicios. Esto está bien, esto está mal, esto no debería hacerse, esto es lo adecuado, esto es imprudente. Está bien. Pero no tengáis un juicio definitivo, porque realmente el que conoce la intención del corazón es el Señor. Y nosotros no la conocemos. A veces nos es dado ver lo que hay en el corazón de una persona. A veces hay un hermano que tiene un don de discernimiento y dice, no, por ahí no nos metamos, que esto va a acabar como el rosario de la aurora, como dicen en España, que era un rosario que cuando llegaba la aurora todo el mundo se estaba golpeando y claro, acababa como el rosario de la aurora. Pero en términos generales, no juzguemos las cosas antes del tiempo. No es tan fácil juzgar. Y el único que conoce las intenciones del corazón es el Señor. Si una persona hace algo que está bien y sirve para la gloria del Señor, pues a lo mejor forma parte de la cizaña, pero yo no veo su corazón. Y no veo por qué hay que impedir o obstaculizar que haga el bien. Que haga el bien. Bueno, pero no me cae simpático. A mí hay mucha gente que no me cae simpática y por eso no los voy escupiendo cuando me cruzo con ellos por la calle. Aceptemos lo de cada persona, no juzguemos, porque en última instancia lo que hay en el corazón es algo que solo ve el Señor. Tercero, no se nos ocurra ir más allá de las Escrituras, y sobre esto tendré que predicar hoy al hablar de Marcos, versículo 7,
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuál es nuestra regla de conducta? Lo que está escrito. ¿Debemos ir más allá de lo que está escrito? No. No vayáis más allá de lo que está escrito porque os vais a perder. Bueno, y un hermano que sea modelo, está muy bien lo que ha hecho Apolos, lo que yo he hecho no está mal, pero nosotros no somos la regla de conducta. Y por cierto, quisiera recordar un principio elemental de interpretación de la Biblia, y es que el único personaje normativo de conducta en la Biblia es el Señor Jesús. Y cuando alguien olvida esto, de pronto dice, no, porque Jacob hizo un pacto ofreciendo un diezmo. Toma y se acostó con la criada. ¿Qué pasa? ¿Que acostarse con la criada está bien? ¿Con las dos criadas? No, pero, el diezmo sí y acostarse con las dos criadas no. ¿Por qué? Porque la gente olvida que el único personaje normativo sobre el cual tenemos que desarrollar nuestra conducta es Jesucristo y este crucificado. Y cuando se olvida esto, se puede llegar a sitios muy malos. Cuarto, antes de entrar en cómo son los apóstoles de verdad, no hay motivo para la jactancia, para la presunción o para la soberbia en medio del pueblo de Dios. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo he conocido a gente que supuestamente era evangelista y hablaban de sí mismos en unos términos que Pablo era un enano. Pablo u otros personajes. O sea, la historia prácticamente sufría un paréntesis desde Jesucristo y algún apóstol hasta que llegaba él. No voy a decir nombres porque claro, nos vamos a poner aquí a reír y nos va a llegar la hora del culto y vamos a seguir soltando carcajadas, pero he tenido ocasión de escuchar, porque estábamos en la misma mesa y éramos 3 o 4 personas nada más. Y Pablo dice, pero vamos a ver. Supongamos que tienes algo que te distingue. Eres un gran predicador del Evangelio, eres un pastor excepcional, tienes una capacidad sobresaliente para abrir nuevas iglesias, enseñas muy bien la Biblia, lo que quieras, lo que tú quieras. Vamos a aceptar que efectivamente eso no es que tú lo digas, es que te distingue. Lo que te distingue, ¿eso que pasa? ¿Has nacido con ello o el Señor te lo ha dado? ¿Es algo que es una virtud personal tuya o lo has recibido del Señor? Pues mira, chico, te guste o no te guste reconocerlo, si eso es genuino, es porque el Señor te lo ha dado. Y si el Señor te lo ha dado, no tienes ningún derecho a presumir de ello. Si en estos momentos de pronto una tía de América llega a tu casa y te llama y hace mucho que no la ves y la abrazas y dices, tía, ¿cómo le ha ido? Etcétera. He venido a regalarte el coche deportivo, el auto deportivo que he dejado ahí fuera y te lo enseña y te da las llaves. Hombre, no presumas de que tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu inteligencia te has hecho con el automóvil. Dale gracias a tu tía, que es la que te ha traído el automóvil, porque si no tendrías que ir con esa chatarra con 4 ruedas con la que vas a trabajar todos los días. Y Pablo está diciendo lo mismo. Cualquier cosa de las que tenemos espiritualmente, todas y cada una de las cosas las hemos recibido del Señor y no podemos presumir por ello, porque todo lo hemos recibido. Y no puedes presumir de algo que has recibido. De algo que has recibido puedes dar las gracias. Te puedes sentir agradecido, puedes manifestar gratitud, pero no te puedes jactar si es algo que te han dado. Y eso es algo evidente. Y cuando oyes a ciertas personas jactarse de ciertos ministerios, yo generalmente pienso que es posible que es que no sea algo que ha recibido de Dios. Porque si es algo que ha recibido de Dios, no se jactaría de ello. En todo caso, estaría dando gracias porque ha recibido algo que no se merece. Y cualquier don espiritual que nosotros tengamos,
desde servir, a presidir, a enseñar, a evangelizar, etc., es algo que hemos recibido del Señor de manera absolutamente inmerecida. Y eso es algo que Pablo tiene claro. Y entonces ahora entra en la descripción de los apóstoles. Porque claro, en ese siglo I, con una serie de apóstoles, pocos, por ahí moviéndose, era muy goloso presentarse como apóstol y de paso vaciar los bolsillos de la gente. Como ven ustedes, la condición humana no ha variado mucho con el paso de los siglos. Y Pablo va a dejar claro cómo son los apóstoles. Y espera que los corintios, que se ve que se sienten muy atraídos por alguno de esos apóstoles, Pablo los llama en un momento dado, lo veremos, los superapóstoles, pero lo hace con ironía, ¿no? En fin, aquí estamos nosotros, que somos unos desgraciados, porque somos apóstoles reales, y luego están los superapóstoles. Y entonces de los superapóstoles va a hablar en algún momento, pero ahora da 14 notas de un apóstol. Y no es casualidad que sea 7 por 2. Hemos visto en multitud de pasajes de la Biblia como hay una serie de números con los que se juega. Y aquí volvemos a tener el número 7 perfecto, pero duplicado, por 2. ¿Qué caracteriza a un apóstol? Primera cuestión, y esto es verdaderamente tremendo, que los apóstoles son los últimos. Capítulo 4, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. La traducción adecuada sería como los últimos. Los apóstoles no somos los primeros. No somos los mandones que no se puede decir nada en contra del último disparate que se le ha ocurrido a alguien que dice que es apóstol. Los apóstoles somos los primeros, los últimos. ¿Por qué somos los últimos? Porque tenemos muy presente que el mensaje de Jesús es que el que se haga más pequeño es el que demuestra que es grande. Igual que sucedió con él, que como dice Filipenses 2, estando en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se vació y se convirtió en un hombre, y hecho hombre se transformó en un siervo, y hecho siervo murió en la cruz. Los apóstoles seguimos a Cristo y a este crucificado. Por eso somos los últimos. Se cuenta de Alejandro Magno, en fin, hay virtudes que la Biblia desarrolla, pero que incluso los paganos aprecian, que en cierta ocasión, después de una gran batalla en la que había tenido bajas y heridos y todo lo demás, y no había agua, alguien consiguió llevarle un casco lleno de agua, porque a fin de cuentas era el rey y se supone que tendría que ir a él el primero. Y cuando le llegaron con el casco lleno de agua, Alejandro dijo: yo no voy a beber una gota de agua hasta que haya saciado la sed hasta el último de mis soldados. A veces hay paganos que comprenden lo que es estar en ciertas posiciones, desgraciadamente, mucho mejor que gente que se dice cristiana. Los apóstoles somos los últimos. No solo eso, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Los apóstoles somos gente sentenciada a muerte. Esto no es una palabra. Parece que, salvo el caso del apóstol Juan, todos los apóstoles fueron ejecutados, incluido Pablo. Los apóstoles no somos la gente que vivimos como millonarios a costa de esa gente que ha depositado su fe en nosotros y de paso nos da su dinero. Los apóstoles somos condenados a muerte. Y si a alguien no le entra eso en la cabeza, pues no tiene la menor idea. Tercero, los apóstoles, versículo 9, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tercero, los apóstoles somos vistos como un espectáculo.
pero no en el sentido de los que organizan un espectáculo y claro, dicen, vaya espectáculo que está dando, y encima dice que esto tiene algo que ver con Cristo, sino en el sentido de que la gente poderosa de este mundo, que se supone que es sabia, pero también los ángeles, nos contemplan como si fuéramos un simple espectáculo. No consideran que tengamos esa importancia. Los demonios procuran obstaculizar por donde nos movemos, pero en realidad Dios tolera que nos hayamos convertido en una especie de espectáculo. La idea es espectáculo que causa risa a los hombres. Cuarto, los apóstoles, además, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y a continuación dice, pero vosotros prudentes en Cristo, y aquí hay una tremenda ironía. Los apóstoles somos aquellos que por amor de Cristo hacemos cosas que los demás consideran una estupidez y una insensatez. Pablo, que te podrías ganar la vida muy bien y creer en lo que crees y vivir tranquilo. ¿Qué haces saltando de sitio en sitio, que donde no te apedrean te insultan y donde no naufragas y donde no te arrastran ante los magistrados? Tú eres un insensato, Pablo. Y además van pasando los años y deberías buscarte un retiro para disfrutar los últimos años de tu vida. Sí, los que habláis así sois prudentes, supuestamente. Los apóstoles, por el contrario, lo que somos es insensatos por amor de Cristo. Quinto, además, los apóstoles somos débiles. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Cuando contempláis que tenemos esta cara de sentenciados a muerte, que somos los últimos, que se ríen de nosotros como si estuviéramos en un espectáculo, que somos de esta manera aparentemente locos por amor de Cristo, vosotros pensáis que vosotros sois fuertes y nosotros somos débiles. No tenemos nada que nos convierta en personajes fuertes en esta sociedad. En realidad se diría que somos débiles. No solo somos débiles. Versículo 10. Mas vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Habéis conseguido adaptar vuestro cristianismo de tal manera, oye, que seáis personas honorables, pero a nosotros nos desprecian. Nos empeñamos en predicar a Cristo y a este crucificado. Pasamos necesidades, dificultades, de manera que somos despreciados. Séptimo. Además, versículo 11, pasamos necesidades. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. No estamos haciendo fortuna con esto, ¿eh? ¿Veis a alguien que dice que que es apóstol y tiene un jet para viajar mejor que en aviones de línea? 99% que lo que es un falso apóstol. ¿Veis a alguien que dice que es un apóstol y tiene una colección de relojes del estilo Rolex, que, dicho sea de paso, son los relojes más caros, aunque no los necesita? Vamos, con uno estaría bien servido, pero tiene una colección. Es un falso apóstol. Dadlo por seguro. ¿Veis a alguien que dice que es un apóstol y en vez de tener un automóvil para su uso ha conseguido una flota de vehículos de alta gama? Es un estafador espiritual que pretende ser un apóstol. Porque nuestra experiencia es que nos ha tocado pasar hambre más de una vez. Y nuestra experiencia es que en más de una ocasión, en uno de los viajes se acabó el agua y pasamos sed. Y nuestra experiencia es que a veces, cuando no tienes un vestuario como el de los apóstoles estos, pues se da la circunstancia de que de pronto solamente tienes una chaqueta o saco, como lo quieran llamar en cualquier país de Hispanoamérica, o solo un par de pantalones. O los zapatos que estaban mejor, mira tú por dónde, en algún momento van y se rompen. Llueve y se rompen. O se quedan sin suela. Y esa es nuestra experiencia.
Bueno, pero yo he visto a tal apóstol. No, a tal apóstol no. Será un superapóstol, un falso apóstol, o uno que es tan bobo que se cree que es apóstol. Pero la experiencia que nosotros tenemos es que el apóstol pasa necesidades. Octavo. El apóstol, además, se lleva más de una bofetada. Versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Ser apóstol significa que más de una vez se escapa una bofetada y va a aterrizarte a ti. Pero yo esto no lo he visto con los superapóstoles actuales. He visto alguno que sí, él da la bofetada y a lo mejor se caen 20 seguidos. Sobre todo porque los has sentado de tal manera que en el momento en el que empujas al primero se caen todos. Cualquiera que tenga memoria de ciertos juegos infantiles lo sabe, cómo no lo recuerda. Pero Pablo dice, nosotros somos abofeteados. Noveno, esto todavía es más difícil de tragar, Pablo. Los apóstoles no tenemos una casa fija. Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Bueno, pero eso será porque tienes una casa en Malibú y otra casa en Miami y supongo que un piso grande en Nueva York. No tenemos casa fija. No la tenemos. Nuestro ministerio no es de tener una casa fija. Nuestro ministerio es de vivir 6 meses en Corinto y pasar a Éfeso, y en Éfeso, de manera excepcional, quedarnos 1 año y medio. En otros sitios nos hemos quedado unos días, unas semanas. El apóstol no para de moverse. No tiene una casa en California, va viajando en su jet y siempre regresa a la casa de California. No. Los verdaderos apóstoles no tenemos casa fija. Y ahora ya el remate, versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. El apóstol, por definición, se mantiene a sí mismo. Hay momentos en la vida del apóstol, por ejemplo, cuando era enviado como misionero, que efectivamente recibía alguna ayuda. Pablo va a hablar más adelante de que el único que no ha recibido jamás un céntimo ha sido él. Pero los apóstoles, en términos generales, nos mantenemos trabajando con nuestras propias manos. Y además la expresión que utiliza Pablo es tremenda. Nos fatigamos. No es que tengamos un part-time de 4 horas y con eso además nos movemos. No, nosotros tenemos que trabajar duro. Hay que estar en Éfeso en la época de invierno haciendo tiendas de campaña y haciendo lonas y reparando velas de barco para saber lo que es trabajar horas y horas y horas. ¿Y cómo lo hacemos? Contentos. Porque estamos sirviendo al Señor con nuestro trabajo, porque no somos carga absolutamente para nadie. Pablo solo va a recibir dinero en su vida cuando esté en prisión. Y como en prisión parece que no era muy fácil mantenerse, cosa lógica, hubo alguna iglesia que le mandó dinero y él les agradece que le hayan mandado algo de dinero porque está en una prisión. No pidió diezmos jamás. Estoy dispuesto a dar $10.000 a que me enseñe un solo texto del Nuevo Testamento donde Pablo pida diezmos. O Pedro, o Juan, o Santiago, o Judas. No hay un solo texto. Y lo que aparece con toda claridad es que efectivamente nosotros nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No solo eso, característica 11, la 11. Además, cuando nos maldicen, bendecimos. Versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Hay una doctrina absolutamente antibíblica, que además retuerce las Escrituras, que sostiene que no se puede decir nada en contra de los superapóstoles. Incluso dicen, porque el que toca el ungido de Jehová, o sea, el falso apóstol, ese está tocando el ojo de Dios. Oiga, pero es que roba a la gente de una manera tan descarada que yo no sé cómo tiene valor de aparecer delante de las cámaras de televisión. El que toca el ungido de Jehová, etc. Que viene a decir, no critique usted como robo a los imbéciles.
Y sin embargo, lo que dice aquí Pablo es tremendo. A nosotros nos maldicen. Dicen cosas terribles de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Bendecimos. No se nos ocurre decir, oiga, que yo soy Pablo y yo soy apóstol, ¿eh? Que te vas a enterar, imbécil. A lo mejor lo pensaba, pero no lo decía. Cuando nos maldicen, nosotros bendecimos. Versículo, característica 12, nos persiguen. Versículo 12. Al final, padecemos persecución y la soportamos. La única persecución que yo he visto en algunos de los falsos apóstoles es cuando de pronto la policía descubre que te llevabas muy bien con alguien que se dedicaba al narcotráfico y que te dejaba sustanciosos donativos. A lo mejor porque servías para lavar dinero de la droga. Es lo único que he visto. Es imposible que esta sociedad los pueda perseguir. Imposible. No predican el mensaje de la cruz. Son un modelo de cómo puedes hacerte rico aunque seas semianalfabeto. En realidad muchos los tomarán como modelos. Pero Pablo dice, nosotros sabemos lo que es la persecución. ¿Y qué hacemos? La soportamos. Bueno, pero no se te ha ocurrido retirarte nunca, Pablo. La última vez que te apedrearon los judíos y te dejaron ahí, después de haberte dado con un montón de piedras y te dejaron por muerto, prácticamente no respirabas. ¿No pensabas encontrar algún tipo de pastorado en alguna iglesia tranquila donde acabar tus días? No. Pablo se puso en pie y se marchó a la ciudad que estaba al lado. Yo me he encontrado gente que se me acerca pensando que tengo una importancia que no tengo ni lejanamente, vamos. Es que ni por aproximación. Y de pronto me dice, bueno, yo ya me he cansado del ministerio que he llevado X tiempo. Usted me podría encontrar un trabajo en esto, que también es religioso, pero es mucho más tranquilo. Tengo que tratar menos con la gente, que es muy pesada. Incluso a veces hasta me invitan a almorzar para pedirme el favor. Y se llevan un gran disgusto cuando yo les digo, mire, ni la menor idea. No me dedico a eso. No le puedo aconsejar. Es como si me pide usted que le aconseje sobre un automóvil. No tengo automóvil. Se me olvidó cómo se conducía hace años. No le puedo aconsejar sobre el último modelo de automóvil y cuál le viene mejor y cuál gasta menos y cuál es más seguro. No tengo ni idea. Y si me pide usted consejo y ayuda para encontrar un empleo, para vivir de la religión, mire, sinceramente búsquese a otro. Porque si me pidiera usted cómo puede encontrar un trabajo como buzo, seguramente yo sería más competente que para lo que usted me está pidiendo. Pero lo que dice Pablo es tremendo. Hay persecución y la soportamos. Característica 13, versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hablan mal de nosotros. Y cuando hablan mal de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Organizamos la campaña contra, etcétera? No. Cuando nos difaman, oramos. Porque sabemos que siempre nos van a difamar. Pero esa es una bienaventuranza. Recuerden el final de las bienaventuranzas de Jesús en Mateo 5. Bienaventurados seréis cuando os calumnien y hablen toda clase de mal acerca de vosotros, porque eso hicieron también con los profetas. Y esto deberíamos de tenerlo claro no solo los apóstoles en el siglo I, sino nosotros hoy en día. Deberíamos de tenerlo claro. Nosotros no estamos en este mundo en un concurso de popularidad. Lo normal es que por una razón o por otra hablen mal de nosotros. Pero qué imbécil es esta gente que con la cantidad de buenas oportunidades que existen en este mundo para irte a la cama con un montón de personas, se empeñan en mantener una vida sexual limpia. ¡Qué atajo de imbéciles! Pero qué atajo de imbéciles son esta gente que con lo fácil que es ir pudiendo subir peldaño a peldaño, solo con mentir, solo con aceptar algunas cosas, se empeñan en ser honrados. Y qué atajo de imbéciles que pudiendo quedar bien, porque si presentas a Jesús como un maestro
de moral, que quería que todo el mundo se quisiera. A la gente eso no le importa, le suena hasta bien, pero estos se empeñan en predicar a Cristo y a este crucificado. Y en decirte que si realmente no has aceptado la obra de Jesús en la cruz, no tienes ninguna posibilidad de salvación, porque no hay otro camino de salvación. Pero qué gente odiosa. Y Pablo dice, bueno, nos difamarán. Dirán que somos gente reprimida sexualmente, que somos gente que no sabemos realmente el valor del dinero. No, realmente sabemos lo que vale el dinero. Son ellos los que no tienen la menor idea. Que es gente fanática. Y Pablo dice, bueno, pues ante la difamación nosotros oramos. Último, y 14, versículo 13, pero es terrible. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuál es el resumen y la última característica de lo que son los apóstoles? No somos gente a la que invitan a los desayunos en la Casa Blanca. No somos gente que el candidato a congresista o senador está loco por ir a nuestra iglesia, pues tenemos 5, 6, 10.000 miembros, y si llevamos a ese candidato, la gente que hay allí, que parece que el cerebro se lo suele dejar en casa antes de ir a la iglesia, va a votar al candidato que dice ese pastor. Nosotros, en realidad, cuando nos miran, dicen, esta es la escoria del mundo, esto es el desecho de la humanidad. Pero vamos a ver, el Pablo que sí, que dice que conoce la Biblia, pero eso no es tan seguro, porque los judíos que conocen la Torá no están de acuerdo con Pablo. Vamos a ver, este imbécil que no para de dar guerra por donde va, ¿qué es? ¿Un hacetiendas? No es una persona importante. No ha tenido en su vida un cargo político. Su trabajo no es intelectual, no es un filósofo. Si fuera un filósofo, andaría soltando su filosofía, rodeado por los alumnos que le harían lujosos regalos, como tienen que ser los filósofos. Pero este tipo hace tiendas. Es que ni siquiera es un gran escultor, o un pintor, o un arquitecto, es un hacetiendas. Y encima se levanta cuando no ha salido el sol a hacer tiendas para luego, a la hora de la siesta, que se va a dormir todo el mundo, porque hace un calor espantoso en esta ciudad, él tiene alquilada la escuela a Tirano para enseñar durante las horas de la siesta. Y la paga de su bolsillo. Este es un imbécil, hombre. Pero es que no os dais cuenta. ¿Pero qué vais a sacar de bueno siguiendo a un imbécil así? No le saca ningún beneficio a la religión. Se juega la vida. Las veces que lo han flagelado, las veces que lo han apedreado, las veces que han tenido que huir de una ciudad, son innumerables. Pero es que tú querrías que tu hijo fuera así. Que no tenga un techo fijo, que se gane la vida fatigándose con sus manos, que no le saque ningún beneficio a la religión. A ver, ¿tú querrías tener un hijo como Pablo? Yo no tengo ningún hijo varón, pero me sentiría muy orgulloso si mi hijo tuviera el temple de Pablo. Muy orgulloso. Y no me importaría que no hubiera tenido estudios universitarios o cosa parecida, pero que efectivamente estuviera dispuesto a parecer un loco, un insensato, a no tener un techo fijo, a tener que trabajar con sus manos, si lo hacía por amor de Cristo. Y esa es la gran distancia entre los verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles. Ninguno tiene la menor idea de lo que es trabajar con sus manos. Por supuesto que tienen una morada fija. Por supuesto que no suelen considerar que están locos. Bueno, algunos hacen cosas que es para pensarlo, pero generalmente te dan una explicación supuestamente teológica de cómo hacer el ridículo y robar a los demás y encima parecer un santo. Y Pablo dice, no, los apóstoles no somos eso. Y además os digo todo esto porque vosotros sabéis que esto es verdad y ahora voy a entrar en los problemitas que tenéis en la congregación. Y no voy a entrar en el sentido de hermanos, queramos no mucho, no nos molestemos, no. Voy a apuntar a los problemas y a la gravedad de esos problemas y a cómo hay que corregir esos problemas.
Pero, si quieren ustedes saberlo, tendrán que esperar al apasionante episodio de la semana que viene sobre la primera carta a los Corintios. Tenemos 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta. Pues que realmente, de una manera que no podemos explicar de todo, cuando nos estamos reuniendo, en medio de nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando no nos estamos reuniendo, también. En esta congregación mora el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, hombre, tened en cuenta que tenéis el mejor huésped que podéis alojar. No destruyáis el sitio donde entra ese huésped. Recordad que el Espíritu Santo mora en vosotros. La semana que viene, Pablo va a ir más lejos y va a decir, en cada uno de vosotros mora el Espíritu Santo. Y eso tiene consecuencias con lo que hacéis, por ejemplo, con vuestro cuerpo o con vuestro corazón. Pero esto es algo que tendremos ocasión de ver la semana que viene. Sí. En el capítulo 3 y el versículo 5 dice que nos purifiquemos. Que es malo separarse de la familia, que no... Lo vamos a ver la semana que viene. Lo vamos a ver la semana que viene. Y vamos a ver exactamente lo que quiere decir Pablo. Bueno, yo tengo algunos amigos apóstoles que cuando vean el vídeo no van a estar contentos, pero... No, pero vamos a ver, yo creo que en algunos casos es pura ignorancia. Es decir, han visto que hay una serie de personas que se nombran apóstoles y ¿por qué no? Y sí, es cierto, ¿por qué no? O sea, si es apóstol. Y creo que hay gente que no tiene ni idea de lo que es el ministerio apostólico y piensan que encarnan el ministerio apostólico y no tiene nada que ver su labor, que a veces es buena, con eso. Sí, y me interesa mucho porque vienen aquí siempre de la palabra. Sí. El problema es que, claro, con el apóstol ya han llegado al límite y entonces llevan años pensando a ver qué puede ser más que un apóstol. Porque si el apóstol, yo qué sé, Nelson Ramírez, que no sé si existe, pero es nombre de apóstol hispano, sin duda, sienten que el apóstol Milton Fernández, por poner otro ejemplo, pues es inferior a mí, yo tengo que pensar en otra categoría. O sea, el día menos pensado habrá potestades, jerarquías, etcétera. Bueno, ya apóstol hay tantos que no tiene la cosa mucha relevancia, ¿no? Pero yo creo que la Biblia es muy clara. Y sobre todo es muy clara cuando además expresa las características de lo que es un apóstol. Y las expresa por la pluma de Pablo, que lo era. Y claro, lo que dice es tremendo. Lo vamos a ver, porque hay más pasajes en Corintios donde Pablo vuelve con esta cuestión. Y es muy claro lo que dice. Bueno, pues prepárense para la exposición de Marcos, porque la de hoy va a ser también jugosa y en este sentido. Muchas gracias y hasta la semana que viene.